esa noche, lo único que parecía extraordinario era lo normal que todo se sentía. Si te quedas hasta el final de este relato, quizá entiendas por qué, desde entonces, cada vez que escucho un bip en una habitación vacía, se me eriza la piel. Y si este tipo de historias reales te atrapa, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar no sale en ningún informe médico, pero sí se queda tatuado en quienes trabajamos de noche en un hospital. La noche en que ocurrió, yo estaba convencida de que sería un turno más. Nada extraordinario, nada fuera de lo habitual. En un hospital público uno aprende rápido a no esperar calma absoluta, pero también a reconocer cuando la noche viene normal. Esa noche parecía una de esas: pasillos en silencio, luces fluorescentes zumbando suavemente, monitores marcando ritmos previsibles. Yo llevaba más de 11 años trabajando como enfermera, y si algo había aprendido era a confiar en la rutina. Esa confianza fue lo primero que perdí. Era cerca de las 2:30 de la madrugada cuando terminé de revisar la última habitación ocupada del ala norte. Según el sistema, las 2 camas del fondo estaban vacías de verdad, sin pacientes asignados, sin historial activo, sin órdenes médicas pendientes. Eran esas habitaciones que quedan libres cuando el hospital, por milagro, respira un poco y nos deja un par de camas de colchón. Caminé hacia la estación de enfermería con la carpeta bajo el brazo, pensando en prepararme un café, en revisar pendientes, en seguir con la noche como cualquier otra, cuando escuché el primer sonido. Un pip. No el pip agudo de una alarma crítica, ni el sonido insistente de una saturación baja, ni el patrón molesto de una bomba de infusión detenida. Era un bip aislado, breve, casi tímido, como el suspiro de una máquina que apenas despierta, el tipo de sonido que una asocia con un monitor encendiéndose, no con una emergencia. Me detuve en seco en medio del pasillo. Miré hacia ambos lados. El pasillo estaba vacío. Las luces encendidas, el suelo recién trapeado, ninguna sombra extraña proyectada en las paredes. El sonido venía claramente del fondo, de donde estaban las habitaciones marcadas como vacías. Sentí esa incomodidad inmediata que solo entiende quien trabaja de noche en un hospital. Una mezcla rara de alerta, cansancio y ese presentimiento que aprieta el estómago y te dice que algo no encaja. Me acerqué a la computadora de la estación, revisé el sistema otra vez. Ninguna cama activa en ese sector, ningún ingreso nuevo, ningún traslado reciente. Ningún monitor debía estar funcionando allí. El bip volvió a sonar, esta vez un poco más claro, más definido, más cercano. Caminé despacio, empujando el carro de medicamentos frente a mí, como si ese carrito con cajones plásticos pudiera anclarme a la realidad. Sentía el piso frío bajo los tenis, el eco suave de mis pasos rebotando en las paredes. Al acercarme al fondo del pasillo, vi la puerta entreabierta de una de las habitaciones. No recordaba haberla dejado así. La luz interior estaba apagada, pero un brillo verdoso salía de adentro, iluminando el marco de la puerta, la luz característica de un monitor encendido en la oscuridad. Asomé la cabeza primero, por costumbre. La cama estaba perfectamente hecha, sábanas tensas, dobladas con ese ángulo que nos enseñan desde la escuela, almohada alineada, sin una sola arruga. Vacía, pero el monitor, a un lado de la cabecera, estaba encendido. La pantalla mostraba líneas irregulares, inestables. No marcaba frecuencia cardíaca reconocible, no había números claros de presión o saturación, pero las curvas subían y bajaban con una cadencia rara, como si el equipo estuviera intentando registrar algo que no correspondía a ningún cuerpo humano. Me fijé en los cables, colgaban sueltos, sin estar conectados a nadie, sin sensores, sin electrodos, sin saturómetro en ningún dedo. No había razón técnica para que el monitor estuviera activo. Me acerqué despacio, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba, no por correr, sino por algo más profundo. Mi mente buscó de inmediato explicaciones lógicas: un fallo eléctrico, un monitor viejo con la configuración mal puesta, interferencias de otros equipos, la típica locura de aparatos que ya deberían haberse reemplazado. Pensé en todo eso, en cualquier cosa.
menos en lo que mi cuerpo ya estaba entendiendo antes que mi cabeza. Estiré la mano para apagar el monitor. En cuanto mis dedos tocaron el botón, sentí el cambio de temperatura. El aire alrededor de la cama se volvió pesado, denso, frío. No era el aire acondicionado, el termostato marcaba la misma temperatura de siempre, pero el frío parecía salir del colchón hacia arriba, como si la cama estuviera guardando hielo en lugar de espuma. Me recorrió un escalofrío, desde la nuca hasta la base de la espalda. Apagué el monitor. El bip cesó al instante. Por un segundo todo volvió al silencio. Exhalé sin darme cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Me di la vuelta para salir de la habitación, sintiendo el impulso urgente de regresar al pasillo, a la luz más fuerte, a los sonidos conocidos, cuando escuché algo que hizo que las piernas se me tensaran por completo. Una exhalación. Señal. Cerré la puerta con cuidado, asegurándome de que el picaporte encajara bien, y me apoyé en la pared del pasillo, sintiendo cómo el frío del azulejo traspasaba la tela de mi uniforme. Traté de estabilizar la respiración, conté mentalmente hasta 10. Me repetí que estaba cansada, que llevaba demasiadas noches seguidas, que el cerebro a esas horas juega malas pasadas, que los hospitales, con su mezcla de ruido blanco y silencio, pueden engañar los sentidos. Mientras trataba de convencerme de todo eso, desde el otro lado de la puerta cerrada, el monitor volvía a encenderse. El bip sonó de nuevo. Esta vez no fue un bip tímido y aislado, fue un bip continuo, espaciado, como el de una frecuencia cardíaca que intenta afirmarse. 1, 2, 3 bips, con la cadencia exacta de alguien vivo conectado al equipo. Sentí que la boca se me secaba. Miré la puerta como si fuera a abrirse sola. Regresé a la estación de enfermería casi corriendo, con la carpeta apretada contra el pecho, como si fuera un escudo. Revisé el sistema otra vez. Nada, ningún paciente asignado a esa cama, ninguna orden de ingreso en esa habitación, ningún registro nuevo. El hospital en la pantalla insistía en que esa cama estaba vacía. Tomé la radio y llamé a mi compañera de turno. No quería, no iba a entrar sola otra vez. Mi voz sonó más aguda de lo normal cuando dije su nombre, pero intenté mantener el tono profesional. Cuando llegó, le expliqué lo mínimo necesario, sin adornos, sin hablar de suspiros ni de exhalaciones, solo de un monitor encendido en una habitación que debería estar fuera de servicio esa noche. Caminamos juntas hacia el fondo. El bip seguía sonando, constante, marcando un ritmo que se sentía casi insolente en medio del silencio del pasillo. Empujamos la puerta. El monitor estaba encendido, la cama intacta, igual de perfectamente hecha que antes, y el aire del cuarto era tan frío que ambas lo sentimos de inmediato, como si hubiéramos entrado a una cámara de refrigeración. Mi compañera se quedó en el umbral. Sus ojos fueron del monitor a la cama, de la cama al monitor, de ahí a mí. No preguntó nada, no hizo ningún comentario sarcástico, ni intentó explicar el fenómeno. Simplemente avanzó, extendió la mano y apagó el equipo con un solo movimiento decidido. El bip se cortó de golpe. Salimos sin hablar, cerramos la puerta. En el pasillo, ella me miró y dijo, apenas en un murmullo, luego lo revisamos con mantenimiento, pero ni esa noche ni las siguientes llamamos a nadie de mantenimiento. No queríamos que la explicación técnica borrara la sensación que las dos habíamos tenido. Tampoco queríamos que nos miraran con cara de «andan viendo cosas», como a veces pasa cuando una se atreve a decir en voz alta lo que la noche le muestra. Ningún paciente fue asignado a esa cama esa noche. Nadie pidió ocupar esa habitación.
pero el monitor se encendió 3 veces más, siempre después de las 3 de la madrugada, siempre solo. A veces el bip duraba apenas unos segundos. Otras veces seguía lo suficiente como para hacernos levantarnos de la estación y caminar hasta la puerta, solo para encontrar la misma escena. Cama hecha, sin cuerpo, sin cables conectados, y el frío pegado a la cama como una sombra más pesada que el aire. Al amanecer, cuando el turno terminó y la luz natural empezó a entrar por las ventanas del pasillo, todo parecía normal otra vez. La habitación, silenciosa. El monitor, apagado. La cama, vacía. El frío, disipado. El hospital, visto desde afuera, volvía a ser ese edificio de siempre, con su tráfico de familiares, camilleros y ambulancias, como si la noche solo hubiera sido una pausa, no un escenario. Antes de irme a casa, con el cansancio pegado en los huesos y el uniforme oliendo a desinfectante, regresé a la estación y abrí el historial antiguo del área. No buscaba nada en particular, o al menos eso me dije a mí misma. Tecleé el número de habitación, luego el número de cama. Empecé a desplazarme hacia abajo, revisando ingresos pasados, altas, traslados. Entre tantas líneas de texto, una anotación me llamó la atención. Esa cama había sido la última de un paciente que murió solo, sin familia registrada, sin visitas en los últimos días. Un ingreso viejo, de años atrás, pero el resumen era claro. Paciente sin acompañante, sin contacto familiar localizado. Fallecimiento en la madrugada. Monitor registrando ritmos débiles durante horas hasta que finalmente se apagó. La última nota decía: fallece sin familiares presentes. Y debajo, el nombre de una enfermera que ya no trabajaba ahí. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, con el cursor parpadeando junto al registro, como si esperara que yo escribiera algo más. No lo hice. Cerré la sesión, guardé mis cosas, pasé por la taquilla a cambiarme de zapatos. En el espejo del baño vi mi cara más pálida de lo normal. Me lavé las manos con más fuerza de la necesaria, como si pudiera quitarme la sensación de frío pegada a la piel. Desde entonces, entendí algo que nadie te enseña en la escuela de enfermería. Nos enseñan a leer signos vitales, a interpretar curvas en un monitor, a reaccionar ante un paro, a preparar medicación exacta, a documentar todo en el sistema. Pero no nos enseñan qué hacer con lo que se queda cuando el monitor se apaga. Porque en los hospitales, la muerte no siempre termina cuando el bip deja de sonar. A veces algo se queda, intentando ser registrado, aferrándose a la única forma de existencia que tuvo los últimos días. Una línea en movimiento en la pantalla de un monitor. Por eso, desde aquella noche, cada vez que veo una cama vacía con el monitor encendido, no pienso primero en una falla técnica. Claro, reviso cables, reviso conexiones, hago todo lo que marca el protocolo. Pero en el fondo, muy en el fondo, una parte de mí piensa en alguien que todavía no entiende que su turno ya terminó. Y por respeto, casi siempre, antes de apagar el monitor, susurro bajito, para nadie y para todos: gracias, ya puedes descansar. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar esta historia. Si alguna vez has trabajado de noche en un hospital o has sentido que una habitación vacía no lo estaba tanto, cuéntalo en los comentarios, con respeto y sin nombres. A veces compartir lo que vivimos ayuda a que la noche pese menos en el cuerpo. Y no olvides suscribirte y compartir este video si quieres seguir escuchando relatos reales desde el lado menos visible del hospital. Porque lo que no queda escrito en la bitácora, a veces, busca otras formas de seguir sonando.